Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Met. Buenos días. Buenos días. Los que faltan por la cámara, por favor, agradecido de su colaboración. La ubicación de la cámara es sumamente importante, creo que eso es algo que no debemos olvidar, ¿verdad? Entonces, mi amigo Juan, por favor, la camarita un poquito más abajo, o usted se siente en algo un poco más alto. Recuerden la iluminación, la presentación personal, la postura, la actitud. Esto lo dice todo, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, pero dirán, ay, no, ¿quién se va a dar cuenta? Si estamos tan lejos a través de las cámaras. Ay, yo observo esas caritas allí. Dígame, Misael está preocupado, está allí pensando, meditando qué estará pasando, ¿verdad? Otros tienen una cara, bueno, no sé si es que son de pocos amigos, pero bueno, estamos aquí. Buen provecho, Malena. Entonces, bueno, recuerden que siempre debemos, las normas, las cosas, es más que todo creo que para efectos de un mejor desenvolvimiento, mantener un orden. Oye, ¿qué pasó con la cámara? No te veo. Y bueno, eso lo debemos cuidar siempre, ¿verdad? Entonces, creo que en líneas generales, bueno, todos se observan, se les ve la cara. Todavía algunos, bueno, solo los ojos, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Eso yo lo voy escribiendo porque estamos en segundo bachillerato. Perfecto. Matthew, ¿cómo estás? Perdón, pasaba ese que pide lavadora y todo eso, bueno, no sé. Estoy cansado, me duele la cabeza, tengo sueño y no desayuno. ¿Tienes sueño? Dios mío, a esta hora, ¿qué hora es? Miren, 9:09. ¿Cómo estás de sueño a esta hora? Dios. Mister, Dígame. existe el colegio, por eso es que me levanto temprano, si no, no estuviera aquí. Bueno, eso se llama disciplina, fuerza de voluntad. Tener a la vista. Y pereza también, pereza. Castillo, ¿me puedes decir? No sé, allí no he salido de la lámina. Hello. No he salido de la lámina inicial de buenos días. ¿Me puedes decir si algo que está allí tú lo conoces o no? Si lo conozco, la verdad es que no me acuerdo. Nada de lo que está ahí ni menciones, nada, no me acuerdo de nada, profesor. Eso que está ahí. Un reloj de arena es que veo. Lo único que me acuerdo. Un reloj de arena. Lo demás ni idea. Ni se te acuerda, si se te asemeja a nada. No me acuerdo. No me acuerdo. Oh my God. Dios mío. ¿Qué piensas, Aramillo? Lo que yo veo es un proceso de fecundación, por lo que veo ahí. La célula animal y vegetal, creo. Veo un proceso de fecundación. Interesante. ¿Qué piensa Juan Aspiazu de las imágenes que están allí? La de las células, no. Una célula, si no me equivoco, procatoria, no sé. Las de las células, nada más. Yo Y creo que son espermatozoides, ¿no?
Cree que es unos espermatozoides. My best friend, Vanessa Loaiza, ¿qué observa allí? Un óvulo en el que están yendo espermatozoides, ¿verdad? Como había dicho, creo que mi compañero, luego de la fecundación. Veo una célula, creo que es vegetal, ¿sí? Otra célula, supongo que animal, o no sé si es la misma. Y esto, ay, es un proceso donde se están uniendo, ¿verdad? Esto. Pero no me acuerdo el nombre ahorita. ¿Alguien complementa algo que falte de lo que dijeron sus compañeros, que sea distinto de lo que ya observaron? Que la célula que está ahí es una célula eucariota. Que la célula es una célula eucariota, muy bien, vemos que tiene un núcleo, excelente, muy bien, Sean. ¿Qué más? El proceso de la división celular se llamaba mitosis. El proceso de la división celular se llamaba mitosis. Bueno, hablemos en presente, las células siguen existiendo porque si no, no estuvieses vivo, ¿verdad? Se llama mitosis, el proceso de división celular que lo observan allí, supuestamente. Muy bien. ¿Alguno más? Gracias, Arias. ¿Nadie más? Ok. Very good. Dejemos entonces de compartir la pantalla. Bien. Bueno, jóvenes. Solamente quiero una persona. ¿De qué hablaba el tema número 1 de esta unidad? ¿De qué hablaba el tema número 2? Porque hoy vamos a ver el tema número 3. ¿De qué hablaba el tema número 1? Miren, yo no sé si es que Dios me ha dado capacidad de ya perder la paciencia, ¿verdad? Mister, fotosíntesis. Fotosíntesis, ¿seguro? No, pero esa es la formación de la... ¿Cómo se llama? La formación... no me acuerdo. La primera adaptación es eso. El primer tema. Esa Pero si usted se refiere, pero si usted se refiere a el tema número 1 de la unidad número 1, entonces creo que es el ADN en la transmisión de la heredación. Algo así, dice. Lo que les iba a decir, gracias Ángel, sí, es sobre el ADN. Que cada vez que hago estas preguntas y observo las caras de ustedes, digo, 40 minutos en Zoom perdido, no puede ser. Me levanto temprano, como reyes, vengo con sueño, y aquí estoy haciendo este sacrificio, entonces sumo, me paré, me levanté, me vestí, prendí la computadora, le di aceptar a la llamada, estoy aquí 40 minutos, igual, todo eso es una suma. Primera suma que veo que como resultado da 0. Hablamos del ADN, y de otras 2 estructuras que tienen relación entre sí ellas 3, que son el ADN ARN. Eso fue la clase pasada, el tema 2. Estoy en el tema 1. No te rías, Castillo. ADN, el primer tema vimos 3 estructuras que tenían relación y participan en el proceso de transmisión de la información genética. Los genes y los cromosomas. Los genes y los cromosomas, que se encuentran ubicados en una estructura celular que John sabe que tienen las células eucariotas, que es el núcleo. No voy a volver a hacer la misma pregunta de la semana pasada. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más pequeño? ¿Quién está dentro de cuál? No, pues ya no les voy a hacer la misma pregunta, ¿verdad? Bueno, hablamos de las 3 estructuras importantes que están dentro de un organelo celular, que es el núcleo. Hablamos de una estructura que está en todas las células, a excepción de algunas en particular.
¿verdad? Por ejemplo, hay células sanguíneas que no tienen núcleo, pero es por su especialización en cómo trabajan. Pero en general, todas las células eucariotas tienen un núcleo y las que no lo tienen, que son las procariotas, también tienen material genético, ¿verdad? Que es ese cromosoma, ese ADN, que está el gen y que transmite los caracteres hereditarios de una generación a otra. Muy bien. En la segunda, sí, como dijo Jaramillo, creo que vimos el ARN, pero vimos otro proceso que ocurre en la célula. ¿Cuál es ese proceso y qué es importante para los seres vivos? ¿Cómo se llama? Síntesis de proteínas. Síntesis de proteína, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos del ARN? Porque el ADN no puede salir de ¿dónde? Que es el que tiene la información. ¿Dónde está el ADN? Mitosis. ¿Dónde está el ADN? ¿En qué el parte? núcleo. En el núcleo. Y el ADN no puede salir del núcleo. Entonces viene alguien y le copia la información. Es un ARN. ARN y su apellido es el que copia la información. ¿Cómo es ese? ¿Qué tipo de ARN es? El chismoso. ¿Cómo se llama el ARN chismoso? El que lleva el correo electrónico. Le voy a hablar en términos, a ver si me entiende. Dígame. Informativo. Mensajero. ¿Cómo? Mensajero, no. Mensajero, sí, correcto, mensajero. Entonces él sale de allí, el ADN le da la información y él se va con esa copia de esa información hacia el citoplasma. ¿Hasta qué estructura celular se va el ARN mensajero? ¿A cuál estructura celular llega el ARN mensajero? El ribosoma. El ribosoma. Hasta el ribosoma, ¿verdad? Donde comienza el proceso de traducción. Allí intervienen dos tipos de ARN que no son el mensajero. ¿Cuáles son esos dos ARN? El que se salga y no me escriba, voy a hacer la captura y le pongo falta. Así ya yo he escrito aquí, por si acaso. Entonces, ¿cuáles son los otros dos ARN, jóvenes? No pierdan facultades. No, esos no son ARN. ARN mensajero y se consigue. No te escuché porque tienes el auricular en la boca, María. Dime. De transferencia y ribosómico. De transferencia y ribosómico, ¿verdad? El ribosómico y el de transferencia. El de transferencia lleva es el que busca los codones para traducir a los aminoácidos que unidos forman la cadena polipeptídica que es la proteína. Eso lo vimos a través de la simulación en clase. Esa es la síntesis de proteínas, porque las proteínas cumplen diferentes funciones estructurales en los músculos, hormonales, porque hay hormonas que son de base proteica, entre otros. Esos dos procesos que vimos, tanto el tema 1 y tema 2, ¿en dónde ocurren? ¿En dónde ocurren todos esos procesos? ¿En qué estructura de los organismos? ¿Cómo se llama la estructura? ¿Cómo? La célula. La célula. Gracias, María. La célula. La célula porque todos los organismos vivos están compuestos por células. Todos los organismos vivos. Ya sea por organismos unicelulares o por varios organismos multicelulares. Y eso lo incluye a usted. Y hay unas células muy especiales en su cerebro, que son las que tienen que utilizar con mayor frecuencia, que son las neuronas. El tema de hoy no hace excepción al estudio de esta estructura que es la célula, ¿verdad? Ahora hoy vamos a ver cómo la célula es el ser vivo más simple, la unidad básica de todo ser viviente. Vamos a ver cómo es su funcionamiento, ¿verdad? Ya vimos cómo es la síntesis de proteínas, ya vimos qué es lo que contiene el núcleo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando usted
porque está cocinando. Como Castillo nunca cocina, la mamá le mandó cortar un pimiento, se cortó el dedo. Pero esa herida no quedó abierta, con el tiempo se cierra y se regenera la piel. ¡Ay, Dios mío, interesante! ¿Quiénes son las encargadas de eso? Las células de la piel, y hacen un proceso para cerrar la estructura, que se llama proceso de división, ¿verdad?, celular. Y como es un ser vivo, la célula crece, se desarrolla, se reproduce, se alimenta, muere, porque cumple con las funciones básicas. Si no, no fuera ser vivo. ¿Cuáles son las funciones básicas de todo ser vivo? Las 3 funciones básicas. 2 comienzan por R y 1 por N. ¿Recuerdan cuáles son las 3 funciones básicas? ¿Ninguna de las 3? ¿Se acuerdan? Reproducción sexual y respiración. Reproducción es una, efectivamente. Reproducción es una que comienza por R. Falta otra que comienza por R y falta una que comienza por N. ¿Cómo? Nutrición. Muy bien. Segunda, nutrición, reproducción. Me falta una. Relación, donde están los sistemas nerviosos, los órganos sensoriales. Están en segundo de bachillerato, jóvenes. Ya en décimo ustedes vieron en ciencias naturales los procesos de división celular. Por cierto, Freire los escribió en el chat. ¿Recuerdan cuáles son los 2 procesos? Creo que Arias mencionó uno. ¿Cuáles son los 2 procesos? Comienzan por M, los 2. Mitosis y meiosis. Mitosis y meiosis. Muy bien. Y como la célula es un ser vivo, ¿verdad?, y cumple con todos los procesos de un ser vivo, su proceso de crecimiento, desarrollo, reproducción y muerte, ¿cómo se llama? En la bibliografía, ¿cómo lo llamamos? Ciclo de vida. Ciclo celular, muy bien, es el ciclo de vida, ciclo celular. Gracias, Vanessa. Ciencias naturales. Ahora háganse esta pregunta. Cada vez que una persona va a hacer una prueba de admisión a la universidad, ese tipo de preguntas son las que hacen. Y las vimos en noveno, y las vimos en octavo, y las vimos en décimo. Entonces hay que hacer conciencia. No estoy haciendo preguntas extraordinarias. Yo no estoy diciendo, ¿cuál es la sustancia química que se agrega en el nada? Yo no estoy hablando de nada específico. No, estoy hablando de estructuras y de cosas y de procesos muy generales que ya hemos estudiado. Y les estoy haciendo esto, ¿verdad? Para a ver si hacemos clic aquí. Y hay un proceso que solo lo podemos hacer los seres vivos, humanos, perdón, el ser humano, el Homo sapiens, que es reflexionar. Corregir para mejorar. Thank you. Vamos entonces con la reproducción celular, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible por el tiempo, porque es nuestro único periodo, pero no lo veo, lo que acabo de hacer no lo veo como haber perdido el tiempo, sino que tenemos que hacer conciencia de que hay cosas que tenemos que, por supuesto, recordar, tenerlas allí, ¿verdad? Por lo menos, ¿por qué son importantes? Bueno, ya les acabo de decir, si usted va a la cocina y se corta, ¿verdad? Si usted quiere saber qué es el cáncer, tiene que saber qué es el ciclo celular y qué es la división celular. Si usted quiere saber cómo se comporta el sistema inmune, tiene que saber qué es el ciclo celular, cómo es el proceso de división y qué es un tejido. Y todo eso está involucrado a la célula. Entonces, lo primero que está aquí, ¿verdad?, es el ciclo celular, ¿verdad? El ciclo celular se divide en 2 etapas. Escuche bien, en 2 etapas. ¿Verdad? Tenemos esta etapa que está aquí. ¿Qué dice allí? Lo que subraya en azul. Interfase. Interfase, muy bien. Interfase es la primera. Y la segunda fase es esta. ¿Cómo se llama esa?
División celular. División celular. División celular, muy bien. Entonces, en general son dos fases, ¿verdad? Pero la interfase se divide en tres, ¿verdad? Esta que está aquí, que se llama fase G1 o periodo de crecimiento general. Fase S, ¿verdad? Que es donde ocurre la síntesis del ADN y los cromosomas se replican porque la célula se va a preparar para dividirse. Fase G2. Al igual que la G1, se llama G porque es de crecimiento, ¿verdad? Y es G2 porque ya hubo una primera fase de crecimiento. Entonces, estas tres fases están dentro de la interfase. Entonces, en la bibliografía me dicen que hay 4 fases en el ciclo celular. Fase G1, primer crecimiento, ¿verdad? Aquí dice inicio. Fase G2S, síntesis del ADN. Fase G2, fase de crecimiento. Y luego entramos a la fase M, que por lo general le llamamos mitosis, ¿verdad? Pero también puede ser la meiosis, ¿no? Porque por eso se llama fase M. Lo que pasa es que la mitosis es el proceso de división de la mayoría de las células. Ya vamos a ver en cuáles ocurre un proceso y en cuáles otro. Entonces, ¿cuántas etapas tiene el ciclo celular, jóvenes? 4. 4. Muy bien, gracias, Vanessa. 4. ¿Verdad? Obviamente aquí dice una fase G0. ¿Por qué? Porque algunas células después de la fase de crecimiento entran como en una etapa de stand-by, pero no entra dentro del ciclo. Ella después nuevamente continúa con esto, ¿verdad? Ella sale por un momento. Va a depender de la función de la célula y de dónde está ubicada. Pero en general son estas 4. G1, S, G2 y M. Ahora, dentro de la fase M, obviamente llego hasta aquí. Aquí ocurre este proceso que se llama citocinesis. Citocinesis es la división del citoplasma para obtener 2 células y luego cada una sigue su ciclo celular con normalidad. ¿Estamos de acuerdo? Como la célula es un solo organismo, ¿qué tipo de reproducción estaríamos hablando aquí? ¿Asexual o sexual? Asexual. Asexual. Muy bien. Entonces la célula se reproduce de manera asexual. ¿Verdad? Asexual. Así lo hace la célula. De manera asexual. Porque es en la reproducción asexual solo parte de un organismo. ¿Alguna pregunta con el ciclo celular? Además, la célula debe reproducirse sexualmente porque una característica de este tipo de reproducción es que es sumamente rápida. Podemos obtener millones de células en un momentico, en pocos minutos, ¿verdad? Porque si de una obtengo 2, de 2 obtengo 4, de 4 obtengo 16, de 16 y así voy. Se va creciendo de manera exponencial. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, jóvenes, del ciclo celular? ¿Ninguna? Ok, perfecto. Muy bien, ahora nos vamos a centrar aquí. Nos vamos a centrar en este, jovencitos. Nos vamos a centrar en esta fase, ¿verdad? La fase M. Y ya me habían dicho que existen 2 procesos de división celular. ¿Que eran cuáles? Mitosis y meiosis. Mitosis y meiosis. Entonces, en nuestro mismo material, ¿verdad? Que tenemos aquí. A ver si esto me deja subir. A ver. Aquí, rato. Listo. Ok. Mister, tengo una pregunta. Ajá, dígame. ¿Se puede interrumpir el ciclo celular? ¿Se puede interrumpir el ciclo celular? Claro, sí se puede interrumpir. Pueden haber alteraciones. No vamos a hablar de interrupción. ¿Pueden haber alteraciones en el ciclo celular? Sí. Puede haber una falla en que deje de dividirse, ¿verdad? Y puede existir alguna anomalía, o puede ser que empiece a dividirse de forma exacerbada, ¿verdad? Y se produzca, por ejemplo, el cáncer, un tumor, ¿no? Las dos cosas pueden pasar. Dependen de condiciones orgánicas del individuo, del consumo de sustancias teratógenas, etc. Sí puede ocurrir. Puede ocurrir una división excesiva o puede ocurrir un cese de la división. En ambos casos estaríamos hablando de algún tipo de anomalía en el proceso.
Profe, tengo una pregunta. Ah, dígame. ¿Usted ha escuchado sobre esa enfermedad que se llama psoriasis? ¿Tiene algo que ver con esto? No, bueno, lo que pasa es que en ese caso creo que eso es un hongo, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Entonces, cuando estoy hablando de proceso de división, obviamente, bueno, ¿cómo se divide el hongo? Se divide, puede dividirse de forma asexual, ¿verdad? Obviamente está constituido por células. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de cualquier enfermedad, bueno, si es, en líneas generales estaría inmerso. Por ejemplo, si hablamos de, por ejemplo, bueno, el coronavirus no es un organismo celular. Si hablamos, por ejemplo, de una enfermedad bacteriana, la bacteria se divide sexualmente, asexualmente, por ejemplo, pudiésemos decir a través de bipartición. Y entonces es algo parecido a la mitosis y, obviamente, una gran cantidad de bacterias, si es patógena, origina la enfermedad. Si estamos hablando, por ejemplo, de un hongo, del pie de atleta, de la caspa, de todas esas cosas, todo eso es organizado. Si es una enfermedad micótica, una enfermedad bacteriana, es un ser vivo que la está generando. Y por supuesto, este ser vivo se va a multiplicar y se va a dividir. Bien, vamos aquí con mitosis. Voy directamente a las fases porque el tiempo pues apremia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la mitosis, ¿verdad? Observamos la mitosis. Comenzamos aquí, ¿verdad? Con esta primera fase, que es la que viene del ciclo celular. ¿Recuerdan cómo se llama la primera fase del ciclo celular? ¿Cómo es que se llama? G1. Ajá, pero las tres primeras etapas, ¿cómo se engloban? Perdón. Es la pregunta. Interfase. Ajá, interfase, ¿verdad? Ya, porque ahora no me deja. A ver, ajá. Interfase, aquí está. Interfase, esa es la primera etapa. Se duplica el ADN y la célula aumenta de tamaño y de masa. Comienza la primera fase de la mitosis, fase M. Primera fase, profase. La envoltura nuclear se rompe, es decir, se rompe el núcleo, el material genético sale de allí y se forma lo que se conoce como uso acromático, ¿verdad? Entonces, luego viene la segunda fase. La segunda fase es déjenme bajar aquí. Es la metafase. Ahí quitan unas etapas intermedias, pero lo que interesa es básicamente estas que están aquí. La segunda fase, bueno, tengo aquí profase y tengo metafase, que es la segunda. Esto que está aquí se forma el uso ecuatorial, ¿verdad? Y se observan todos los cromosomas, se colocan allí en el medio. Se ha duplicado el material genético, que se duplica aquí en la fase de la interfase, se ha duplicado, ¿verdad? Obviamente, y viene de aquí, ¿no? Luego, entonces, el cromosoma, cada cromosoma se rompe a la mitad y es atraído por los centriolos, que se han duplicado los centriolos hacia cada uno de ellos. Se forman como dos polos en la célula. Luego que se forman, se vuelve a ir formando la estructura nuclear. Obsérvense, se va observando nuevamente la estructura nuclear y el citoplasma tiene este tipo de aberturas o invaginaciones. Lo que hace que luego se venga el proceso de citocinesis, ¿verdad? Que es la división del citoplasma. Entonces, en este caso tendríamos entonces la profase, la metafase, la anafase y la telofase, que es la última donde ya ocurre el proceso de la división. Entonces, tenemos 4 fases en la mitosis. El proceso de mitosis tiene varias importancias. Por ejemplo, en el proceso de regeneración de tejidos, de cicatrización, y es un proceso que ocurre en todas las células somáticas, a excepción de las células germinales o células sexuales, que ocurre el otro proceso que comienza por él. Muy bien. ¿Alguna pregunta con la mitosis? ¿Alguna pregunta, jóvenes? 4 fases entonces. Entonces la fase M, en mitosis tenemos 4 fases, ¿verdad? Profase, metafase, anafase y telofase. Muy bien. Repito, ocurre en las células somáticas, es decir, en la piel, en el hígado, en el estómago, en la lengua, en todas las células somáticas, a excepción de las células sexuales. En el caso de Misael, ¿cuál es su célula sexual, Misael? Misael, ¿cuál es tu célula sexual? Célula sexual. Y célula sexual. Ajá.
¿Qué, el esperma? No, ese es el líquido. ¿Cómo se llama la célula que está allí? El espermatozoide. El espermatozoide, ¿verdad? Vanessa, ¿cuál es su célula sexual? Creo que voy a decir mal esto. Sería el óvulo, ¿verdad? El óvulo, correcto, ahí está. Lo pensaron mucho, pensaron que era una mala palabra lo que iban a decir, no entendí, ¿verdad? No, es que iba a decir ovario, pero me acordé que era el óvulo, ¿verdad? Claro, en el ovario se produce el óvulo, obviamente, así es. Muy bien, esas células se reproducen a través de ese segundo proceso que es similar, ¿verdad? Es similar al de la mitosis, pero en este caso en vez de obtener 2 células hijas, obtengo 4 que tienen la mitad de la carga cromosómica de la célula madre, porque se produce lo que se conoce como célula germinal, ¿verdad? La meiosis, ¿verdad? Ocurre en las células germinales, es decir, para obtener células sexuales. Específicamente en nosotros se llama gametogénesis, aquí está la gametogénesis. Y tenemos aquí un ejemplo para la producción de espermatozoides. Tenemos este que está aquí, ¿verdad? Este que está aquí, que es la espermatogénesis, es decir, la formación de espermatozoides. Si usted observa, comienza con una célula germinal diploide, ¿verdad? Comienza, se divide por mitosis, luego por meiosis y obtenemos 4 que tienen la mitad. Observe que aquí, ¿cuántos cromosomas hay? 4. Como ejemplo, pues que tiene 4 rayitas. Y las células hijas, ¿cuánto tienen? 2 cada una. Es decir, que tiene la mitad de las células sexuales. Se forman células haploides. En la ovogénesis, que es la formación de óvulos, ¿cuántas células ven al final? ¿Cuántas células ven al final aquí, jóvenes? Una. O sea, de este proceso obtengo solo una célula que es capaz de ser fecundada. Y en los espermatozoides, por cada división, ¿cuántos espermatozoides obtengo que son capaces de fecundar un óvulo? 4. 4, ¿verdad? Entonces, por eso la cantidad en la esperma es de millones de espermatozoides, porque por cada división meiótica se obtienen 4 espermatozoides capaces de fecundar. Ahora, en el caso de la ovogénesis, mire, observen aquí que está un cuerpo polar, y aquí obtengo 2 cuerpos polares. Sí se obtienen 4, como aquí, pero estos que están aquí, que son corpúsculos, obtenemos, no son fecundables. De este proceso, de las 4 células que se obtienen, solo una es fecundable. Y en el caso de la mujer, sigue el ciclo de ovulación, que es cada 28 días. Entonces, 28 días ovula por un lado del ovario izquierdo y 28 días después por el ovario derecho. Cada uno de forma sincrónica, que es el ciclo menstrual, ¿no? Obviamente, que es lo que ocurre en el caso de las chicas. En el caso de los chicos, pues, esto se activa, se va acumulando en las glándulas seminíferas, ¿verdad? En los sacos, y luego, bueno, se expulsa todos los millones que estén allí acumulados en el proceso de eyaculación. Bien, muy bien. ¿Qué actividades nosotros vamos a hacer? Bueno, esto que está aquí solamente, que dice lección, ¿verdad? Esta que dice lección sobre reproducción celular. Aquí usted coloca su nombre y su apellido y hace la actividad. Obvio, aquí hay diferentes actividades, actividad 1, actividad 2, actividad 3, que son para el refuerzo del contenido. El que se va a registrar automático es la lección. ¿De acuerdo? Les vuelvo a repetir esto, ¿por qué? Porque eso ocurre igual que en un libro. Si usted tuviese un libro de química, yo no voy a hacer todas las actividades y todas las preguntas, sino que yo voy seleccionando, pero están las otras allí para efectos de que si yo voluntariamente quiero reforzar el contenido. Entonces ahí están unos EducaPlay y unas actividades que pueden ayudarme a reforzar los conocimientos del contenido que estamos viendo, pero la actividad que se va a registrar como parte de la evaluación del tema es la que dice lección. ¿De acuerdo? No hay que subir nada a la plataforma porque eso se registra automáticamente en Quizzes. ¿Sí? Perfecto. Eso tenemos hasta el viernes porque es un quiz sencillito. No hay que tener muchos días para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos mañana en química porque ya se cierra la sesión, chicos. Traten de participar más, por favor. Cuídense, que tengan feliz día.